organizado, la narcocriminalidad que se manifiesta en contra de una decisión del flamante gobierno de Ecuador. Ingresaron a al menos un par de canales de televisión y están amenazando de esta manera. Jean Olivares, contanos la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes para todos. Esto pasó hace minutos en las instalaciones de Canal 10, conocido históricamente como TC Televisión de Ecuador. Esto es en Guayaquil. Un grupo de insurgentes. En instantes, Hugo, yo voy a hacer un espacio para que levantemos el volumen y escuchen lo que decían y pedían estos delincuentes. Piden que se vayan, escuchen. Esto salió en vivo. Ese es el presentador del noticiero. Justamente se llama El Noticiero después del noticiero de ese programa. Y particularmente, Hugo, estoy dialogando con Diego Arcos, quien es el jefe de deportes del canal, porque yo trabajé ahí durante 3 años. Como corresponsal aquí en Buenos Aires de TC Televisión. Me estaba comentando que a esta hora, en este momento, la situación está controlada, la policía está dentro del perímetro de un canal que es enorme. Tiene casi 2 hectáreas de magnitud, con lo cual están revisando paso por paso para saber si no hay ninguna de estas personas armadas. Como ves, ahí tenían dinamita, granadas, molotov, armas cortas y armas largas. ¿Qué pedían? ¿Qué le decían a los empleados? Díganle al presidente Noboa que esto le pasa por meterse con las mafias, Hugo. Claro, expliquemos el contexto, porque esta es la información urgente. Ya vamos a entrar en contacto con especialistas allí en Ecuador, pero expliquemos lo que yo entiendo está pasando. Hay un plebiscito lanzado por el gobierno para avanzar sobre las organizaciones criminales o las organizaciones narcocriminales. Exacto. Que dominan gran parte de Ecuador, donde hubo atentados, recientes atentados muy graves. Algunos dicen el presidente de Ecuador quiere implementar el estilo Bukele en ese país. Y la reacción natural, en este caso, que sin precedentes avanza sobre los estudios televisivos, en este caso de TIC y de alguna otra emisora, entiendo, ¿no? Exactamente. El grupo Los Choneros, sí, que comanda Adolfo Macías alias Fito. Choneros se llaman. Los Choneros. Ese es uno de los grupos. Esta persona se fugó de la cárcel el viernes pasado. Justo estaban por trasladarlo a un penal de máxima seguridad. Él había amenazado con matar a una fiscal general que lo estaba por juzgar. Y llamativamente se fuga. Horas después se fugó el líder de los Lobos, Fabricio Colón Pico, Hugo. Entonces, tenemos 2 episodios muy graves y muy fuertes para darles contexto. Es como que aquí en Argentina se fugue Guille Cantero y Esteban Líndor Alvarado. Los 2 principales líderes narcos que tiene hoy Rosario. Bueno, estas 2 personas llamativamente se fugaron de las cárceles que allí tienen, tanto en Quito como en Guayaquil, y están ahora azotando, insisto con lo mismo, Hugo, estos grupos insurgentes marcan y le hablan al presidente. Esto te va a pasar, Noboa, por meterte con la mafia. El tema es que en Ecuador, en un lugar en donde por supuesto la tasa de criminalidad es muchísimo mayor a lo que pasa en este cono sur, en la Argentina y en estos países de la región, hay organizaciones criminales que además son transnacionales. Está cerca de Colombia, por ejemplo, con lo que significa el país más violento o con más hechos de violencia durante todo el siglo XX, atravesado por distintos conflictos. Está cerca de otros países como El Salvador, donde funcionan las maras, como grupos identitarios que te marcan desde el comienzo de tu vida para meterte en la criminalidad y con capacidad de atentar contra candidatos, por ejemplo, a presidente, como ocurrió en la campaña reciente en Ecuador, ¿no es cierto, Jan? Sí, exactamente, y ahora sé que Paula tiene información, pero por ejemplo, desde el lunes que se declaró el estado de excepción, Hugo, vos lo marcabas recién en la apertura del noticiero, es virtualmente un estado de sitio. No se puede, por ejemplo, circular desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hay, obviamente, un avance del gobierno de este flamante Daniel Noboa, el más joven en la historia de Ecuador, este presidente que tiene 36 años, está decidido a ir a fondo contra estos clanes criminales y esta es la respuesta, sí, Hugo. Okay. Esto es lo que puede pasar y lo que está pasando básicamente en consecuencia de que el presidente decretó que tanto fuera la sociedad y como dentro de las cárceles haya un estricto control y es básicamente, Hugo, quitarles el poder a los narcotraficantes y esto es lo que hacen. Bueno, vamos a hablar con Jorge Luis Vidal. Ustedes saben que es un experto en crimen organizado a nivel regional y particularmente conoce mucho lo que está pasando en Ecuador. Necesitamos explicar esto que es gravísimo para toda la región, por supuesto, particularmente para el país de Centroamérica. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por el contacto. Hola, Hugo y equipo, muy buenas tardes. ¿Podemos explicarle a la gente de qué se trata este atentado o estos atentados? Sí, esto no es... Podemos tomar el hecho de hoy que es como una respuesta a las acciones que el presidente
quiere llevar adelante. Ujú. Pero esto tiene una historia que no arranca hoy, ¿sí? Estas son, tanto los choneros como los lobos, son BACRIM, bandas criminales, narcoterroristas, que han visto incrementada su actividad a través del desembarco de narcos colombianos y mexicanos en este país. Claro. ¿Por qué ese motivo? Porque necesitan más puertos para sacar tanto los opioides sintéticos como el fentanilo, como a su vez también la cocaína. Necesitan más lugares. Ya Colombia produce una gran cantidad de cocaína, ya no tiene más salida, más que la que está teniendo actualmente hacia los puertos. México necesita sacarlo por otro lado. Tal es así, mirá vos, que me estaba acordando que el candidato presidente que mataron, Villavicencio en Ecuador, hace 7, 8 meses atrás, o 7 meses atrás. Periodista, recordemos. Claro, bueno, él dijo que había denunciado corrupción en el gobierno, recordemos, ¿no? En el anterior gobierno de Ecuador, ¿no? Claro. Sí. Y él había dicho justamente que lo había amenazado este individuo, ¿no es cierto?, José Adolfo Villamar, que se escapó el día 7 de enero, que es justamente un brazo armado del cartel de Sinaloa. Claro. Entonces, a Ecuador fluyó, se dirigió mucho dinero del narco, se dirigió mucha logística, mucha inteligencia criminal, ¿no es cierto?, abocada justamente, aplicada justamente a lo que es el negocio del narcotráfico. Hoy Ecuador tiene un problema muy serio realmente, pero que no arranca hoy con la toma del canal de televisión ni con el problema que va a haber en las cárceles. El dinero del narco que maneja el narco en Ecuador ya es muy grande, soportado justamente por el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, por el clan del Golfo de Colombia, ¿no es cierto? Y algunos dicen que incluso el cartel de Sinaloa llegó a la Argentina, y esa es una preocupación, sobre todo por el fentanilo, ¿no?, que se encontró aquí. Pero quiero referirme a este crimen organizado que se expande en toda la región. Tras lo que pasó con Pablo Escobar Gaviria, se terminan los grandes cárteles en Colombia, y esta expansión del negocio y el poder territorial puede incluso pulsearle a un gobierno, como está pasando en este caso, porque tomar un canal de televisión implica que las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas de Ecuador se puedan movilizar, ¿no es cierto? Bien dicho, Hugo, vos sos un conocedor del tema Colombia, lo hemos hablado cuando yo he estado ahí en el piso. Realmente han desaparecido los cárteles, pero se han creado clanes, es decir, claro, se ha atomizado el negocio de la producción y el contrabando, o sea, el traslado de estupefacientes, ¿no? Eso significa que manejan igualmente mucha cantidad de dinero, pero dividido en mayor cantidad justamente de clanes que son más pequeños o de familias, como es el caso de Rosario aquí en Argentina. Sí, te van a pulsear todo, cualquier decisión del gobierno la van a pulsear, porque no pueden perder el negocio, no pueden perder el territorio. Claro. Vos fijate hasta qué punto en Ecuador tienen un problema muy grave, que los que detuvieron por la muerte justamente del candidato a presidente hace 7 meses atrás, fueron todos a una cárcel, ¿no? Sí. Entre ellos había 6 colombianos detenidos, partícipes de ese homicidio. Bueno, a esos 6 colombianos hace 2 meses lo mataron a los 6 dentro de la cárcel. Los mataron a las 6 dentro de la cárcel. Y si pensás en lo que pasa en Brasil con el PSC, entre otros, ¿no? O Comando Vermelho, como organizaciones criminales, que también desde la cárcel controlan el delito. Y si me permitís sumar lo que viene pasando en Rosario, tenemos un cuadro regional cada vez más preocupante de grupos terroristas en este caso, ¿por qué no? Que son capaces, porque siembran el terror, eso se define cuando es terrorista. Son capaces de meterse en el estudio de televisión, ¿no es cierto? No, por eso te digo, esos van a ser demostraciones de fuerza. A cada cosa que vos hagas vas a tener una demostración de fuerza para decirle que ellos están ahí, que son dueños del lugar, que tienen el poder de las armas y tienen el poder del dinero. Y te decía algo con respecto a Rosario. Hace 4 o 5 años yo escribí un artículo que se llamaba Algo huele mal en Rosario, justamente hacía mención de que en ese momento teníamos familias que se dedicaban al narcotráfico, que no había todavía una mente empresarial criminal como fue Pablo Escobar en Colombia, que había que evitar eso, Bueno, en Colombia lo hay, en Ecuador ya lo hay, ¿no es cierto? Tenemos que evitar que esto nos pase en Argentina, porque va a ser muy difícil
muy difícil, sino erradicarlos, o al menos pelearle de igual a igual. Ujú. Sí, porque además entiendo que hay una cultura que acá se la conoce como tumbera, pero que bueno, son los narcocorridos en México. Estoy pensando Claro. en un tipo de cultura que también atraviesa las fronteras o que penetra en cada uno de los lugares y que genera identidades de muy jóvenes, con sicarios que, bueno, ya los conocimos, lo que pasaba en Colombia en su momento, pero también lo vemos en Rosario, que en algunos casos tienen 12, 14 años, que aprovechan las leyes frágiles y la seguridad permeable o cómplice en algunos lugares para meterse. Ahora, ¿cómo puede desencadenar este proceso de ocupación de al menos 2 canales de televisión en Ecuador? ¿Qué pensás? En verdad lo que han hecho lo hicieron sabiendo cuál iba a ser la repercusión, es decir, sabiendo que esto se iba a ver en todo el mundo. Parece de y película, Realmente. Sí, pero para demostrar la fuerza que tienen, ¿no es cierto? Y como ya se sabe, ¿no? Como ya se sabe justamente en Ecuador, es un brazo armado comercial del cartel de Sinaloa. Entonces lo que están demostrando es decir, tenemos el territorio, lo manejamos nosotros, presidente, tenga cuidado con lo que quiere hacer. Si usted, como ustedes bien dijeron ahí recién, el presidente quiere hacer algo parecido a lo de Bukele, le están diciendo, tenga cuidado porque nosotros somos fuertes y tenemos con qué defendernos, con qué atacar y hacerle convulsionar a este país. Eso es lo que le están diciendo, el mensaje que le están enviando. Uh-huh. Muchas gracias, Jorge. Te vamos a invitar en estos días, si está dentro de tu posibilidad. Sé que viajas mucho por la región por este tema, entre otros. Gracias. Gracias, Hugo. A ustedes, buenas tardes. Hay un periodista que se llama Andrés, recordame el nombre, el apellido Gustavo, que está... Reliche, que está en Ecuador y nos atiende amablemente en medio de este conflicto, la toma de 2 canales de televisión por el crimen organizado y lo que puede pasar con saqueos que entiendo y amenaza de bomba están ocurriendo allí en ese país. Gracias, Andrés, por el contacto. Buenas tardes, también para ustedes, en lo posible. Andrés. Bueno, ya vamos a entrar en contacto. Hay muchos problemas también de comunicación. Hay amenazas, Jan, en este caso. Hola Hugo. Así, Andrés, ahí está, te escuchamos. Gracias. Hola. Bien. Se escuchó entrecortada la pregunta. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿En dónde estás en este momento? Contanos las novedades. Entiendo que hay saqueos y otros atentados de estos grupos narcocriminales. Hola, bueno. Un poco, para contarte un poco la historia de atrás, de adelante hacia atrás. En este momento justo decidí hacer el contacto aquí porque es una de las salidas de la ciudad de Quito, en la salida noroccidental. Hay caos en este momento, digamos caos vehicular, sumado al caos también de miedo, de la incertidumbre de parte de la población. Los saqueos que tú decías en el centro histórico de Quito. Y en este momento el caos vehicular se da porque... luego de los sucesos en el canal TC Televisión, muchas instituciones públicas y privadas, oficinas, decidieron mandar a sus trabajadores a sus casas, ¿no? A sus domicilios, y eso ha generado que en este momento haya caos aquí, como te estoy mostrando, ¿no? La escalada de violencia se intensificó a partir del domingo con la fuga del líder de los choneros, alias Tito, de la cárcel de Guayaquil, y luego con una serie de sucesos prácticamente terroristas que se suscitaron ayer en Quito y en algunas ciudades del país, ¿no? Con coches, bombas, cilindros de gas explosivos que los colocaban cerca de gasolineras, secuestros de policías. En este momento hay un grupo de al menos 6 policías, perdón, un número de al menos 6 policías secuestrados y también guías penitenciarios en el interior de las cárceles de Cuenca, en Riobamba, en Ambato, y también en Quito, ¿no? Y en Cotopaxi, que es la Sierra Central. Eso es un poco lo que te puedo, dentro de todos los hechos vertiginosos que se han registrado estas últimas horas, te puedo empezar contando, ¿no? ¿Cuál va a ser la reacción, el temperamento del gobierno frente a estos hechos? 6 policías secuestrados es un hecho tan grave como esta ocupación en 1 o 2 canales de televisión, como las amenazas de bomba, los saqueos. La reacción del gobierno de inicio fue bastante lenta, se podría decir, ¿no? Porque con la fuga de alias Tito, que es el líder de los choneros, que es una de las bandas que el anterior entrevistado te narraba cómo era la dinámica criminal y está muy cerca de la realidad, fue muy lenta. En principio negaron, luego dijeron que utilizaron unos eufemismos para mí, ¿no?
para no decir la verdad, decían que se había confirmado la no presencia. La no presencia significaba que Fito ya se había evadido de la cárcel de Guayaquil. Él había conocido también, y esa es una noticia bastante grave que ustedes deben conocer, se había filtrado la información de que iba a ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad y por eso se fugó, porque no hay otra palabra, de la cárcel de Guayaquil. Entonces, como te decía, y volviendo a tu pregunta, la reacción del gobierno ha sido bastante lenta. Ayer en la tarde, en la noche, el presidente Noboa, a través de un video difundido en redes sociales, anunció el estado de excepción y hace pocos minutos nada más acaba de declarar el estado de conflicto interno, de grave conflicto interno, que para resumirlo en palabras más entendibles sería un estado de sitio o un estado de guerra. Y dispuso a las Fuerzas Armadas que se movilicen en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de las personas y los bienes también privados y públicos, ¿no? Hay que ver qué nivel de reacción tienen las Fuerzas Armadas, y te digo esto porque ayer, luego del estado de excepción, durante el estado de excepción que contempla un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada, se produjo la fuga de otro líder de otra de las organizaciones delictivas, en este caso del líder de la organización Los Lobos, ¿no? Que estaba en la cárcel de Riobamba y hubo una serie de sucesos, atentados terroristas. Entonces, la ciudadanía está esperando con bastante expectativa cuál es el resultado o la consecuencia inmediata de este estado de conmoción interna y, de conflicto interno, ¿no? Es decir, que le da libertad a las Fuerzas Armadas para que actúen en todo el país. ¿Andrés? Bueno, ahí hablábamos, Jan, de lo que va a pasar si las Fuerzas Armadas intervienen en un conflicto que amenaza la paz social. Bueno, claramente en Ecuador ya acosada por grupos narcos que provienen de Colombia, de México, que amenazan incluso en este caso al propio poder presidencial. Que tienen contacto. Yo ahora le facilité a la producción, me acaban de mandar desde Ecuador parte de imágenes de los recapturados que están ahí en esas imágenes que ustedes ven. Ya las vamos a poner en vivo y me dicen, todo esto empezó a ocurrir, leo textual, de un colega que es de TC Televisión de Ecuador. Todo esto empezó a ocurrir a partir de que empezaron a movilizarlos de las cárceles y se conocen detalles de las preguntas del referéndum, que es esta reforma. Sí, yo ya he mandado, insisto, ahora cuando tengan las imágenes las ponemos, Gustavo. Estas son imágenes obviamente de los recapturados que estaban adentro del estudio de televisión con nombre y apellido. Habla a las claras de, ¿quieren hacer una reforma en las cárceles? Paralelo a lo que estábamos hablando anoche, Hugo, aquí y con todos, de lo que quiere hacer el Ministerio de Seguridad de la Argentina con las cárceles, lo que está pasando en Rosario. Ahí tienen las imágenes, vean. Estas son las imágenes que nos acaban de enviar desde Ecuador, identificando a los que estaban, que ya han sido recapturados, estos jóvenes, hay jóvenes y obviamente de todas las edades, tenemos armados. Imágenes de detenciones, algunos videos que nos van llegando de distintos colegas anticipadamente, incluso de las detenciones en el metro. Están actuando las Fuerzas Armadas, hay un virtual estado de sitio tras la ocupación, las amenazas y lo que ocurre en las últimas horas. Y me dicen que en el ingreso al canal, que ustedes ven ahí, dieron un balazo en la pierna, pero está fuera de peligro, a un sonidista del canal TC Televisión. Después no hay más heridos de gravedad, que ya tomó el control la policía del canal. Esta es información que me está brindando en vivo Diego Arcos, que es el jefe de deportes de este canal que ustedes ven, que estaba lleno de gente armada, con granadas, con dinamita y con armamento, y que obviamente se está tratando con la policía de recapturar. Hasta el momento me dicen 13, Hugo. 13 hombres detenidos hasta este momento responsables de estos ataques como marcabas vos. Esto es en Guayaquil, hay ataques en Quito y yo tengo aquí que se reportan saqueos en Machala, Los Ríos y el oeste de Quito. Bueno, es una situación caótica, no solo por esta irrupción de los grupos ligados al narcotráfico, como marcabas vos, Hugo. Se cree que los choneros son el brazo del cartel de Sinaloa, te lo decía recién en la lista que charlábamos en vivo. Bueno, esto es consecuencia del avance de un Estado, del gobierno, en este caso de Noboa en Ecuador, contra el narcotráfico, y esta es la respuesta de estos grupos mafiosos. Sí, te sumo un dato más que es de último minuto. Lo está reportando El Universo de Ecuador, este diario muy importante. Dice que el Ministerio de Educación emitió un comunicado donde se suspenden todas las clases presenciales al menos hasta el 12 de enero, por esta situación que está viviendo el país. En un principio, antes de que sucediera esto en el canal de televisión, eran en determinadas zonas
y más que nada cercanas a las cárceles, explica el artículo, pero luego de lo que pasó y de estas imágenes que estamos viendo y de la extrema preocupación que hay con el comunicado del presidente Noboa, que recordemos que asumió en noviembre y tiene un periodo acotado de presidencia, ¿no? Sí. Porque lo hace después de un gran conflicto político que hubo en Ecuador. Bueno, después de ese comunicado y después de todo lo que vimos, finalmente se extendió a todo el país esta suspensión de las clases presenciales hasta el 12 de enero. Muchas gracias. Vamos a seguir con este tema. Está con nosotros Marcelo Romero. Ustedes lo conocen muy bien. Fue fiscal en La Plata en su trabajo contra el crimen organizado. Bueno, tuvo resultados realmente muy interesantes. Yo era subsecretario de Investigación Criminal de la Nación. Gracias, Marcelo, por la visita. Gracias a ustedes, un placer. Buenas tardes a toda la audiencia. Esto que ocurre en Ecuador, ¿es comparable, bueno, obviamente a lo que ha pasado en Colombia, a lo que pasa en México y eventualmente algunas muestras que vemos en la Argentina? Lo decía recién el experto que consultabas, el crimen organizado es una realidad regional. Esto no es crimen improvisado, esto no es un motochorro, esto no es un descuidista, esto no es un carterista. Son industrias criminales, no solamente la compraventa de tóxicos, no solamente el comercio de armas, sino esto que estamos viendo en estas imágenes, que son realmente aterradoras, donde hay sicarios. Parece Black Mirror esto, ¿no? Claro, o sea, no es solamente... Los narcos ocupando, o los terroristas, o los narcocriminales ocupando un estudio de televisión en vivo. Sí, o sea, no es algo que podamos equipararlo a la delincuencia improvisada o amateur. Esto es crimen organizado como su notación lo indica. El crimen organizado es una industria en la cual está la compraventa de tóxicos, están los sicarios, pero además hay abogados, hay contadores, hay logística, hay apoyo, hay corrupción, donde hay muchísimo dinero en efectivo, donde se puede corromper fuerzas policiales, fuerzas militares, políticos, gobernantes, etc. No es una realidad exclusivamente del Ecuador, lamentablemente está extendido por toda América Latina. El presidente Milei, la ministra Bullrich y el ministro Petri también, ministro de Defensa, están decididos a tomar el toro por las astas, a tomar decisiones políticas en primer lugar, operativas en segundo lugar y fundamentalmente de apoyo y de respeto al Poder Judicial, nuestra tercera función. Digo nuestra porque ahora ya no ocupo más la función judicial, sino que estoy, como bien lo dijiste, en el Ministerio de Seguridad, Prevención, Represión y colaboración con el Ministerio Público y los jueces en la investigación criminal. Las 4 fuerzas federales, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal, sumado ahora, y esto es un dato importante, el Servicio Penitenciario Federal y la restauración del sistema de inteligencia penitenciario, está trabajando en conjunto, primero para evitar situaciones como esta y eventualmente reprimirlas y después, si ambas fracasan, colaborar en la investigación, juzgamiento y eventual condena. Romero, usted fue convocado, entiendo, por su expertise como fiscal, porque el fiscal básicamente es un investigador, sí. Más allá de que está todavía en debate si se aplica o no la justicia adversarial, que como en Estados Unidos el fiscal lleva la investigación adelante, la impulsa y con la garantía de los jueces del proceso. Y en este caso, acá hubo hasta jueces, estoy pensando en el juez Reynoso de Salta, que cayó, primero luchaba contra el narco y luego se lo involucró con el narco. Digo, jueces pasando por gendarmes, pasando por la policía en Rosario en el primer juicio que fue condenada junto con los monos, y pasando por el dinero del lavado que se metió en las campañas políticas. Estoy pensando en lo que pasó en Forza, Vina y Ferrón con el triple crimen como una muestra, lo que pasó con el fentanilo, muchos dicen que los grandes carteles están aquí, y con el lavado de dinero que compra además terrenos, propiedades y que se lava en la Argentina. ¿Por dónde se empieza con un crimen tan organizado y un Estado tan desorganizado? Tengo que ser muy prudente en la respuesta porque son estrategias obviamente complejas también para enfrentar la criminalidad compleja. No quiero evitar darte una respuesta contundente, pero estrategias hay, se están llevando a cabo. Es importantísima la inteligencia criminal, lo hablamos más de una oportunidad cuando venía como fiscal. Sin inteligencia criminal no hay prevención. La prevención no es solamente colocar patrulleros en las calles, sobre todo en el crimen organizado. El crimen organizado tiene esto que muy bien acabas de describir, es una industria criminal donde trabajan no es la palabra, pero actúan un montón de personas profesionales, hay abogados, hay contadores, hay químicos, hay especialistas en comunicación, porque
También creo que lo decía el especialista, el narco se va metiendo en los barrios donde está ausente el Estado, el narco se va metiendo en los barrios y va conquistando a los jovencitos que no tienen futuro, a madres que necesitan tal vez dinero para la operación de sus hijos o algún trasplante o alguna operación compleja, se les da el dinero y esa persona que pertenece al mundo criminal pasa a ser casi un santo dentro de ese barrio. Eso es una realidad que se ha visto en Colombia, que se ve en México y que lamentablemente también se está viendo en la República Argentina. ¿Hay estrategias para neutralizarlos? Si las hay, la forma es, primero, una decisión presidencial, que la tenemos, segundo, una decisión de la ministra, en este caso de Seguridad, que la tenemos, y por supuesto todo el equipo que está por debajo de ella, y fundamentalmente, lo más importante de esta etapa son las fuerzas federales de seguridad, ¿no? Marcelo, ¿qué significa que estos dos líderes de las bandas más importantes, ¿no?, que estamos hablando, que son los choneros Adolfo Macías y Fabricio Colón Pico de los Lobos, se hayan fugado entre el viernes y el lunes pasado en medio de esta conmoción? Claramente tuvo que haber una connivencia. ¿Cómo se pueden escapar dos de los principales líderes de las bandas más importantes del narcotráfico de Ecuador y que nadie sepa nada? No, obviamente, que cuando nadie sabe nada, nadie vio nada, nadie escuchó nada, es porque hay connivencia, es porque hay complicidad, es porque hay ayuda o una mezcla de todo, lo mismo que cuando hay amenazas dentro de los penales, cuando hay celulares, cuando hay internet. Es decir, el trabajo es complejo. Un poco lo que decía Hugo, el dinero es tan grande, la cantidad de dinero es tan grande que corromper funcionarios públicos es para esta gente relativamente sencillo. Bueno, esa es una de las patas también del trabajo mancomunado en la investigación y la represión del crimen complejo. La posibilidad de neutralizar malos funcionarios o funcionarios que son corrompidos por el dinero o a veces por las amenazas. No es sencillo, no estoy hablando de algo sencillo, es algo complejo, como su nombre lo indica, pero esta complejidad es justamente del lado de los buenos. Romero, ante una situación así tan abrupta como la que acaba de ocurrir en Ecuador, ¿cómo comienzan estas investigaciones después de un hecho tan grave y vemos que, por supuesto, se necesita también una acción muy rápida? Sí, por un lado está la acción policial, ¿no?, para neutralizar este delito que se está cometiendo en flagrancia, que lo estamos viendo en las imágenes. Y por otro lado es fiscales especializados, los tenemos en la República Argentina, en crimen organizado, jueces especializados también los tenemos y obviamente personal auxiliar tanto de la justicia como de las fuerzas federales y del propio Ministerio de Seguridad. En el caso de la investigación, el Ministerio de Seguridad, las fuerzas federales, somos auxiliares de la justicia. El único que decide sobre la investigación es el magistrado judicial, sea el juez federal o sea el fiscal federal cuando hay delegación, o donde rige el sistema acusatorio, donde el fiscal es el titular de la investigación y solamente él. Nosotros en ese caso estamos para servirlo, para auxiliarlo y para responder a sus demandas procesales. Ahora, en la etapa de la prevención y la represión, es una decisión exclusivamente del Ejecutivo y también ahí estamos, otras subsecretarías, por supuesto, en el apoyo a nuestras fuerzas federales. Marcelo, ¿cómo le va? Buenas tardes, felicitaciones por el cargo. Muchas gracias. Es un placer hablar con usted y escucharlo en particular. Gracias. Ustedes trabajan para la reducción de oferta, pero hay un tema de reducción de demandas que recién ahora el Estado argentino, con el hecho de pasar la dependencia del Cedronar, de seguridad a salud, seguramente va a encarar. Porque la pata no es solo la represión, que usted cuenta bien, sino también intentar reducir la demanda de este tipo de productos, ¿no? Lo hemos charlado con usted, creo, en otras oportunidades. Sí, lamentablemente, y esto no es buscar responsables en administraciones anteriores, ni en la oficina al lado, pero se ha romantizado durante muchos años el consumo de estupefacientes. Era cool hablar de la marihuana, era cool hablar de las pastillas de drogas de diseño en las fiestas electrónicas, era cool hablar de fumarse un porrito antes de entrar a un recital. Esta romantización del consumo de estupefacientes fue después pasando a la romantización del narcotraficante de barrio, de lo que es el narcomenudeo. Hubo una gran discusión hace ya más de 15 años sobre la desfederalización. Todavía se está discutiendo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires quiere volver las cosas hacia atrás y que sea exclusivamente la justicia federal la que actúe en todo el país en el narcomenudeo, algo que obviamente es imposible. Hay provincias que tienen 2 o 3 jueces federales máximo. En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 700 fiscales y obviamente es una lucha
sea en la investigación, sea en la prevención, sea en la represión, que debe ser mancomunada. Reitero lo que dije al principio, estamos hablando de crimen organizado. Estos no son motochorros que salen a buscar la señora que vuelve a hacer las compras o el carterista que está en un subte. Son Esto es capaces crimen de hackear organizado. un gobierno, ¿no? Claro, y tienen Esto es lo muchísimo. nuevo, ¿no? O sea, de aquellos 70, con otra manifestación de grupos organizados, pasamos a estos que, bueno, tienen que ver con la narcocriminalidad. Sí, la romantización creo que nos ha hecho un daño gigantesco, gigantesco. Sí. Somos todos responsables en ese sentido porque en mis épocas de profesor de la facultad, de docente, tal vez no fui lo suficientemente enérgico cuando se romantizaba, cuando era, reitero, la palabra cool, hablar del porrito. Y bueno, hoy estamos pagando consecuencias a nivel regional. Obviamente que no alcanza, ¿no?, con decir que el adicto es un enfermo que debe ser tratado. Capítulo aparte, y doctor, no me quiero meter en lo que usted es su especialidad, es la ley de salud mental, el daño que se ha hecho justamente con la falta de tratamiento al adicto. En fin, creo que romantizar el delito nos está costando muchísimo, muchísimo dolor. Marcelo Romero, muchas gracias por la visita en este día tan particular. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Hasta pronto. Nos vamos a Ecuador. Efrén Espinosa es periodista, está allí para contarnos lo último que está pasando tras este ataque terrorista a 2 canales de televisión, saqueos, bueno, amenazas, en fin, el ejército salió a la calle y un virtual estado de sitio en ese país. ¿Qué tal, Efrén? Muchas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias al medio por tomarnos en cuenta desde acá, desde Ecuador. Efrén Espinosa, les saludo. Estamos para poder colaborar en todo lo que está sucediendo acá en nuestro país luego de las 14 horas. Aunque nosotros pensábamos por este estado de excepción, con este toque de queda que empezaba desde las 11 a las 5 de la mañana, quizás el pueblo ecuatoriano estaba esperando a que a estas horas, como fue la noche de ayer, se vuelva a suscitar este tipo de desmanes, de lo que están secuestrando a policías, lo que secuestran a los guías penitenciarios, pero vemos que no, que sin embargo esperaron quizás el momento más adecuado, ya a las 14 horas volvieron a caotizar el país porque todas estas bandas delictivas que ingresaron al canal TC Televisión, que está ubicado al norte de Guayaquil y donde, como podemos ver, esta conmoción total a nivel nacional y también internacional sobre cómo entraron y amenazaron a todos los colaboradores y que estaban transmitiéndose vivo acá el noticiero en este canal de televisión. ¿Cómo es la situación ahora, Efrén? Bueno, la situación ahorita es que ya se pudo conocer que las personas que estuvieron detenidas ya fueron evacuadas, ya la Policía Nacional conjuntamente a las Fuerzas Armadas hicieron una coalición y pudieron sitiar el lugar, y se conoce que ya estuvieron los periodistas y las personas que estuvieran ahí como rehenes rescatadas, y también alguna periodista comentó ya que estaban en buen estado, que no estaba ninguna persona golpeada o quizás con alguna herida por producto de algún artefacto o alguna bala. ¿Fueron detenidos los 12 o 13 terroristas que intervinieron en este asalto? Claro, sí. Lo que se conoce es que luego de esta intervención, tanto de la policía y también de las Fuerzas Armadas, se logró detener a varias personas que estaban ahí en este lugar y que cautizaron el canal de televisión y también el país. Bueno, también, como ya es conocimiento, es también luego de este tema, se pudo evidenciar otros desmanes, como fue en la Universidad de Guayaquil, donde se intentó agarrar personas, secuestrar personas, pero también se conoció también que en el Hospital Teodoro Maldonado, que también es de Guayaquil, igual se capturó a algunos doctores de este hospital. ¿Y fueron liberados o hay rehenes todavía? Lo que no se conoce de los policías y de las... Hay 6 policías. No hay información como muy precisa, oficial, si es que realmente cuántas personas se detuvieron o cuántas personas o doctores se detuvieron, y no se conoce totalmente. O sea que hay secuestrados. ¿Puede haber Todavía secuestrados? se presume que si hay secuestrados, que si hay personas que se pudieron ser secuestradas, doctores, y que también la policía, luego de este decreto ejecutivo del presidente, el 111 o el 111, donde ya se mandó a que las Fuerzas Armadas actúen para poder detener a las personas de estos grupos criminales que operan acá en el Ecuador. Efrén, ¿cuál es el poderío de estos grupos criminales? Bueno, lo que se va conociendo, el poder va creciendo,
podemos ver cómo empiezan y tienen la potestad y la facilidad de poder caotizar casi a todo el país. Vimos, no solo en esta ocasión, ya es la tercera ocasión que sucede esto en nuestro Ecuador, en el gobierno de Guillermo Lasso, igual hubo una caotización total del país, en el gobierno de Lenín Moreno, igual hubo otra caotización del país. Ahora vemos que también hay otra caotización en apenas un mes y medio del presidente Daniel Noboa, pero que vemos cómo pueden tener ese poder. El poder de las fuerzas o de los grupos criminales están creciendo, porque vemos cómo en una sola noche caotizan varias ciudades del Ecuador, como es Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Azogues. Realmente están organizados. Son también parte de los que mataron a Villavicencio, el ex candidato a presidente y periodista. Bueno, ahí sí podríamos decir que hay ciertos vínculos que se está como tejiendo, que sí podrían ser las personas o los grupos delictivos que también pudieron participar en estos hechos delictivos. Cuénteme, ¿y el gobierno de Daniel Noboa va a seguir adelante con los cambios, con este plebiscito en el que quiere hacer una consulta para reformar parte del sistema de seguridad en ese país? Pese a estas amenazas. El tema de la consulta, el presidente ha sido muy claro, ha dicho que lo va a implementar, 10 preguntas, incluso 5 más estarían por adherirse, pero aquí un poco la crítica de los diferentes posturas políticas o los grupos políticos de acá del Ecuador han dicho que no, que esta consulta popular quizás está perdiendo tiempo. Y vemos cómo hoy día, por medio de un decreto ejecutivo, incluso ya se pudo movilizar a las Fuerzas Armadas y por medio de un decreto ejecutivo ya se pudo tener a las Fuerzas Armadas en la calle. Entonces ha sido esa la crítica constante quizás de los grupos de políticos contrarios al presidente, que le han dicho que no necesariamente se necesita una consulta para poder movilizar a las Fuerzas Armadas y poder combatir a los grupos delictivos de Ecuador. En este estado de conflicto interno o virtual estado de sitio, ustedes pueden salir hasta determinada hora. Cuéntenos cómo ha cambiado sus vidas a partir de este caos. Bueno, ahora ya nosotros estamos un poco limitados, realmente desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana hay un toque de queda, no se puede salir, no hay personas que puedan movilizarse. Como ustedes lo conocen, este toque de queda no hay esta movilización libre. El día de ayer veamos que ya después de las 11 de la noche las personas finalmente tienen que resguardarse porque si están afuera pueden ser sujetos de que la Policía Nacional los detenga y puedan ser llevados a judicializarse porque están en la calle. Claro, claro. ¿Y usted cree que va a volver la paz a Ecuador? Porque yo pienso ya en las épocas de Correa, con aquella condena por corrupción que hizo que el expresidente se refugiase, mientras blandía la bandera del lawfare, se refugiase en Bélgica, que muchos dicen fue como el comienzo de este caos o la permeabilidad política para la organización del crimen allí en ese país. ¿Qué piensa? Bueno, nosotros como ecuatorianos de acá estamos todos queriendo de que esta paz vuelva a nuestro país, de que la paz reine acá en nuestro país, porque realmente, como se puede ver, se caotiza el país. ¿Y qué sucede? Que muchas organizaciones o grupos económicos también de nuestro país empiezan quizás a no querer seguir invirtiendo en nuestro país. Claro, ya se conocía que algunos comercios están empezando a cerrar, se conoce también que ya se está empezando a cerrar, por ejemplo, el terminal de acá de la ciudad de Loja, donde yo estoy residente, incluso algunos comercios de Guayaquil, como son grandes cadenas de alimentos, igual se están cerrando. Entonces, finalmente, eso está afectando a todos los ecuatorianos. Pero hay una responsabilidad de la política en el deterioro social, que en la complicidad o en la desidia para que el crimen organizado aumente, o es independiente el hecho del gobierno o los gobiernos de lo que está pasando con respecto al narcotráfico, por ejemplo? Mucho depende del tema político. Igual falta esa unión política, que finalmente esto que está sucediendo en Ecuador nos una como ecuatorianos y que los políticos dejen de hacer política y sino que se dediquen finalmente a poder cohesionar la comunidad ecuatoriana, que por el tema del narcotráfico, y ya se ha dicho que Ecuador incluso